Hola, Hola, buenas noches. hola, finalmente. Todavía la tecnología a veces es un poco complicada, más empezando. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Claudia. María Clara está con nosotros ya. No, María Clara creo que se está conectando. ¿Le podrías mandar tú a ver si logramos que se conecte? ¿Le mandaste tú la... ¿Ya? ¿Listo? Entonces ya debe estar por entrar. Sí, lo que tenemos que verificar es el sonido. Ok, a ver que ella oiga y que todas podamos estar conectados. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Ya parece que Mónica, y ya parece que María Clara se va a conectar. Sí, Hola, sí. ¿ya lo Hola logré? María, buenas. ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? Sí, lo ¡Ay, qué bien! logramos. Por fin. Listo. Es Listo. maravilloso. Bueno, un poquito enredadas para la conectada, pero bueno. Reto al destino, diría yo. Pero bueno, esos son los momentos de crisis que hay que aprovechar para tomar Esos aire. son los momentos Y para previos. tomar Esto era un buenas rompe, decisiones. la verdad, son las 7 en punto. Esto era un rompehielo a propósito para que todas estuviéramos un poco más relajadas, distraídas con la conexión. Y más Así que, tranquilos. bueno, Claudia, muchas gracias por habernos invitado y a Mónica por moderar esta gran charla que vamos a tener y a todas las personas que se están conectando. Ahí estoy viendo a Rocío Jiménez, a Elena, Pablo hay Lano. gente, está desde Chicago la familia Olano, está Claudia Aguirre desde Boston. Hola Claudia. Bueno, qué dicha sentirnos tan acompañadas. Sí, ahí veo también a la gente de Cali, mis compañeras, muchas gracias por estar acá y pues siempre tan solidarias en nuestras conversaciones. Y ojalá pues que sea que traigamos cosas positivas para todos los que se conecten. ¿Qué pasaría con Mónica que la perdimos? ¿Mónica? Mónica, No, no, ya me voy a conectar. La Ok, ok, imagen. ok. listo. Yo las estoy viendo perfecto. Espero que también todas las personas que se están uniendo a este en vivo. ¿Cómo hago para que esto no se me vaya a cerrar Listo. Bueno, ya estamos. Yo les agradezco mucho que estén conmigo acompañándome hoy. Y bueno, esperamos que esto que queremos compartir con ustedes pueda ser útil y pueda ayudarles en cualquier momento de crisis. Bueno, así se llama. Buenas noches para todos. Muchas gracias por, como dijeron María Clara y Claudia, por estar conectados, acompañándonos en este live efectos positivos de acompañamiento en momentos de crisis. Esto es un poco como la crisis del pánico escénico antes de salir y que todo nos esté funcionando bien, Sí. que nos podamos conectar realmente. Pero bueno, la magia de todo esto que vamos a trabajar esta noche tiene que ver es con la conexión, con esa conexión especial que logra un coach como Claudia Olano, que tiene 4.500, más de 4.500 horas de práctica en el tema y 13 años de experiencia en el tema de coach. Entonces, pues yo me siento muy honrada de acompañarlas esta noche. María Clara Avilán, comunicadora social, experta en comunicación estratégica y manejo de crisis. Y yo, Mónica Sarmiento, me encanta esto de ejercer el periodismo. Creo que esa es como la definición más interesante de mi oficio. Y quiero precisamente que podamos establecer un diálogo bien interesante para darnos un derecho que casi nunca hacemos las mujeres particularmente, que es quitarnos ese disfraz de superheroínas, de la mujer maravilla, el hombre araña en algunos casos, de Superman, y ser seres de carne y hueso que nos enfrentamos a retos bien grandes. En esta pandemia se ha hablado mucho de las unidades de cuidado intensivo. Nos preocupa las personas que están allí de pronto debatiéndose entre la vida y la muerte, pero no se habla tanto de la unidad de cuidado intensivo emocional, que es un tema bien interesante, bien particular, sobre el cual una persona como Claudia tiene amplia experiencia de poder conectarse justamente en esos momentos de crisis donde todo parece muy oscuro, donde creemos que realmente dan ganas de salir corriendo,
de botarse por la ventana, de estallar, y a veces no nos permitimos ese derecho porque estamos distraídos o llenos de pronto de ruido de situaciones muy complejas. Eso es un poco lo que vamos a tratar esta noche. Por eso nos acompaña María Clara. María Clara ha tenido la oportunidad de recibir este servicio de acompañamiento en un momento muy complejo de su vida, prepandemia, digamos en el borde de comenzar una pandemia, cuando ella estaba en Nueva York, con una situación crítica de salud neurológica de su hija, hospitalizada, y quiero que empecemos un poco como a romper el hielo para llegar al final al meollo de este asunto de cómo pedir ese SOS emocional que a veces nos cuesta tanto. Entonces, María Clara, cuéntanos un poco para contextualizar a las personas que nos están acompañando esta noche en vivo, ¿qué situaciones exactamente estabas viviendo tú cuando tuviste que acudir a los servicios de SOS de Claudia Olano? Pues gracias, Mónica, y gracias a Claudia por estar acá. Pues sí, hace un año mi hija se enfermó gravemente y ella estaba en Nueva York, yo estaba en Bogotá. Fue algo inesperado. Yo empecé a sentir que ella venía como con un proceso que iba como en crecimiento de esa semana. Y el último día que tuve noticia fue ya una llamada del Centro de Salud de Brooklyn, donde ella vive, y diciéndome que la niña estaba muy mal y que necesitaban urgentemente tener a alguien de su familia cerca. Eso pues fue una llamada que recibí a las 5 de la tarde. Inmediatamente me fui para el aeropuerto sin coordinación de nada, cogí cualquier cosa, metí en una maleta y salí corriendo. Y afortunadamente pues todo se sincronizó en mi beneficio para poder coger un avión a la medianoche y llegar a las 3:30 de la mañana a Brooklyn. Llegué al lugar, toqué por todas partes, estaba cerrado, estamos hablando que era febrero, estábamos en invierno y estos centros de salud pues los cierran, frío. sí, y no sabía yo dónde era urgencias y no sabía cómo entrar, tenía pues todo un descontrol emocional porque cuando una cosa así pasa, es como un accidente, no logras como calcular qué es lo que está pasando. En lugar de llevarme la SIM card de allá, me llevé una de otro país. Entonces, cuando ya llegué y la puse en Nueva York, seguía sin noticias. Me pude conectar brevemente desde el Wi-Fi del aeropuerto y de resto no tenía más información. Entonces, todo se vuelve muy caótico, uno empieza a tomar las decisiones mal, no enfrías la cabeza, entonces la entrada no era ni tan difícil, solo que yo estaba bloqueada mentalmente. Finalmente logro entrar, logro llegar hasta la cama donde estaba Isabela, hablo con los médicos que estaban de turno, me explican qué es lo que está pasando, aunque ellos no tenían ni idea, realmente el diagnóstico nunca fue claro en ese lugar, tocó pues hacer todo un proceso para sacarla y demás y hacer otro ingreso en otra parte. Pero digamos que en ese momento pues todo era así como una convulsión de sucesos y tipo 6, 7 de la mañana ella se despertó, logré hablar un poco con ella, pero no le iban a dejar salir y a esa hora pues todo seguía pareciendo muy difícil para mí tomar decisiones. Entonces digamos que en ese momento yo, como diría para mi tema empresarial, decreté la crisis y dije, no estoy dando pie con bola yo y estoy totalmente reaccionando sin ningún control de mis pensamientos y de mis emociones, necesito ayuda. Y ahí yo le mando un mensaje a Claudia y le digo, estoy prendiendo el botón de pánico, necesito su ayuda, está pasando esto, por favor, conécteme. Y ahí empezó el acompañamiento de Claudia, que fue pues sensacional. Mirando hacia atrás, yo digo, wow, no sé qué hubiera hecho sin toda esa ayuda. Bueno, es una situación realmente bien compleja, sobre todo cuando involucra sentimientos tan importantes como el de la responsabilidad de una joven enferma, más si es la hija de nosotros. Pero también quisiera anotar, y es algo que hemos venido conversando con María Clara y con Claudia, que toda la atención se deriva en el paciente, en Isabela. Y hay un soporte emocional clave que son las mamás. También le ocurrió a Claudia en su momento con una situación de salud muy, muy importante con su hija hace unos años, en la cual realmente uno como mamá se carga con todas las decisiones y no tiene casi que derecho a un respiro. Entonces, un poco me gustaría, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes en un momento así? ¿Cuál fue el valor que le diste a María Clara como persona, independientemente de como mamá,
y cómo pudieron sortear esta crisis. Claudia, cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, realmente, Mónica, es una situación realmente extrema. Yo tenía claro que era una situación para ella extrema y cuando uno está en situaciones extremas, sus emociones, la manera como coordina lo que necesita hacer, pues a raíz de toda esta confusión, pues está confusa también para poder realizar todo lo que necesita hacer. Adicional a eso tiene miedo y el miedo a veces nos paraliza. Hay muchas personas que simplemente no pueden reaccionar. No sería el caso de María Clara porque cogió una maleta, se fue, coordinó todo el tema, pero hay muchas personas que simplemente se sienten que no pueden con la situación y se quedan paralizadas. Entonces hay que trabajar mucho en el momento en el que está esa persona, en qué emociones son las que están presentes. ¿Por qué? Porque eso, el hacer que una persona pueda empezar a hablar y que haya una escucha activa de lo que está sucediendo al otro lado y se sienta acompañada, hace que se pueda ir despejando un poco y que pueda ir mirando de manera con el espectro un poquito más abierto qué es lo que realmente necesita empezar a hacer para poder actuar. Entonces, ¿qué pasó? Pregunta, yo quisiera ahí hacer una pequeña interrupción. Es en un momentos así, digamos, se siente el cerebro como y el corazón como una especie de olla a presión. Total. Entonces, de alguna manera, el rol del coach, en este caso el tuyo, que eres coach de vida, con bastante experiencia en procesos largos de transformación personal, esto ya es una cosa mucho más puntual, que es atender una crisis que requiere inmediatez. Entonces tú haces que esa válvula de escape, tú eres la válvula de escape de esa persona, un poco, podríamos decirlo así. Un poco Ujú. es poder ayudar y acompañar a que esa persona pueda poner afuera lo que le está pasando. ¿Qué nos Ujú. pasa? Necesitamos una escucha, necesitamos porque al nosotros hablar y saber que alguien nos está escuchando, de alguna manera nosotros también estamos escuchándonos y empezamos a tener como ideas de, ay, esto es lo que me está pasando. Yo también, cuando hablo y necesito que alguien me oiga, estoy empezando a oprimirme botones que me ayuden a empezar a mirar en dónde estoy parada y qué es lo que necesito. Llorar, por ejemplo. Puede que no diga mucho, pero el hecho de que llore y ahí hay una persona es sentir que estoy pudiendo poner afuera eso que tengo adentro. Entonces, en primera instancia, creo que en una crisis lo más importante es es darle a la persona el espacio para que sea escuchada y ella pueda sacar todas esas emociones que, como dices tú, están a presión y necesita como desahogarse para poder desocuparse y volverse a ocupar de todo lo demás que va a venir a través del proceso de la situación que está viviendo. Bueno, me parece muy interesante porque María Clara tiene una amplísima experiencia, yo no quiero decir cuántos años para que no nos calculen, si ya estamos en primera, segunda, tercera fase de vacunación, una amplia experiencia en el tema de manejo de crisis empresarial. Un poco para hacer un paralelo. ¿Qué pasa en esos momentos? Donde, digamos, al empresario le parece que todo es oscuro, que no puede tomar buenas decisiones. Hay mucho ruido alrededor, hay mucho ruido alrededor, sobre todo, quisiera uno como, si es digamos, el perjudicado con esa crisis empresarial, taparse los oídos y solamente escuchar cosas que le sirvan. En ese momento, ¿qué sentías tú que no te servía y que de pronto personas que te quieren, que te respetan, que te acompañan y que fueron fundamentales, por supuesto, para salir de esta crisis, de pronto, ¿qué no deberíamos hacer? Porque a veces se nos olvida y queremos todos ayudar y de pronto lo que hacemos es acosar un poco a la persona que está en crisis. Un poco, trasladando de tu experiencia empresarial, ¿qué cosas habría que ordenar en una crisis para que eso no sucediera, para que la persona no se sintiera más agobiada? Pues sí, Bueno, Mónica, yo creo que me parece súper importante hablar de eso porque yo sí encuentro claridad y yo, digamos, he hablado en otros lugares sobre los comparativos entre tener y manejar una crisis empresarial y una crisis personal. Y particularmente este último año y con Claudia hemos estado en foros hablando de ese tema porque el tema de la pandemia ha implicado crisis organizacionales y personales al mismo tiempo. Una crisis es un suceso inesperado que aparece, que se sale de la rutina del trabajo y que puede amenazar la vida, las finanzas y la reputación de la empresa, por darte tres ejemplos de temas. En el caso Ujú. personal, yo digo que no hay diferencia, porque también es un evento inesperado que pone en peligro, puede ser la salud o la vida de las personas cercanas, tu estabilidad económica, por ejemplo, tu estabilidad emocional,
y la vida normal como corre. Entonces, en ese sentido se parece. Digamos, la diferencia que uno podría decir es, en el caso mío, frente a la crisis con Isabela, yo podría ser la persona emocionalmente mucho más vinculada que en el caso de una empresa, aunque el CEO, y yo no quisiera comparar el nivel de dolencia, es un CEO también lo sufre, porque si hay muertes incorporadas en esa tragedia o en esa crisis que suceda, como ha habido ahorita en la pandemia también, entonces cuando es la vida de las personas las que está en juego, también un CEO hay mucha emocionalidad. Entonces, lo que se necesita en el caso mío frente a los clientes es poner un poco de esa cabeza fría, lo que dice Claudia, abrir la válvula de escape y que saquen y filtrar mucha la información. Lo que tú dices del ruido es totalmente cierto. Uno al CEO no le debe estar llevando todo lo que están diciendo afuera. Uno tiene que sesgar un poquitico la información para que él pueda tomar las decisiones correctas sin dejarse llevar, digamos, por ese vaivén. En el caso de Claudia frente a mí, yo le podía contar las rabias, digamos, que me daban con ciertas apreciaciones de personas queridas, cercanas y muy bien intencionadas, pero que hacían unos comentarios que eran bastante peor. Entonces, yo tenía la oportunidad con Claudia de tener estas conversaciones que me permitían ser escuchada sin ser juzgada. Y cuando yo me escucho como ella dice, entonces entiendo que no, esa persona está bien intencionada, no tienes que enfocarte en esto. Claudia me decía, volvamos al foco. El foco estaba en la acción. ¿Qué es lo que hay que hacer de aquí para adelante? Hay que sacar la niña de esta clínica, hay que buscar el médico que la trate, hay que hacer A, B, C, D, cambiemos la SIM card, cosas así, ya comió, durmió, ¿dónde va a dormir? Todas estas Lo cosas. básico para la supervivencia. Exactamente, entonces ese es el acompañamiento que yo siento que es tan fundamental cuando uno tiene, digamos, esta película un poco borrada por esa emocionalidad que lo ataca. Bueno, muy importante, me parece, en estos casos, por lo profesional que uno pueda hacer, por lo valiente, lo fogueado que uno tenga, pues las crisis son las crisis y nos afectan y nos cogen de manera sorpresiva. Entonces, ¿qué tan fácil encuentras tú, Claudia, que la gente pide ayuda? Pide ayuda así de emergencia. Tú sabes que en procesos de coaching que tú llevas de muchos clientes a nivel corporativo y también a nivel personal, tras, por ejemplo, una ruptura, un divorcio, una quiebra, una situación de desempleo, todas tantas cosas que pueden ocurrir, que nos sacuden tremendamente la vida. ¿Qué tan fácil encuentras tú que la gente pida ayuda? Realmente esa invitación un poco a que reflexionemos cuándo hay que pedir ayuda, cuáles son como esos síntomas de alerta que uno diría, necesito una tabla de salvación, necesito llamar a Claudia a hablar, no porque estoy angustiado, porque tengo este problema, porque no puedo pensar con claridad. ¿Cuáles son esos alarmas? Mira, hay un tema que tú pusiste al principio que estabas argumentando y es ¿qué tanto la gente pide ayuda? Pedir ayuda es difícil porque no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Tiene que ver, la ayuda muchas veces está connotada con mi debilidad, no tengo la capacidad, pensarán que estoy loco, tiene una cantidad de connotaciones de alguna forma negativas y la gente espera llegar a cuidados intensivos, como digo yo, a muchos de mis coaches les digo, pero a ver, tiene que ser ya cuando está en cuidados intensivos que llega y no puede llegar cuando ya está teniendo como ciertos temas donde uno empieza a sentirse que no está feliz yéndose al trabajo, que está teniendo demasiados problemas y no se siente conforme con lo que está haciendo. O sea, hay muchas cositas que día a día nos van mostrando y que simplemente lo que pensamos es, no, yo tengo la capacidad de hacerlo sola, yo puedo con esto y yo no necesito que nadie ni se entere de mis problemas, ni tenga que mostrarle el lado de sombra que tengo, porque lo que siempre estamos buscando es que todo el mundo nos vea desde la luz, lo maravilloso que somos como seres humanos, y pues esto es mostrar nuestra vulnerabilidad, dejar que las sombras salgan y que de alguna manera nos demos cuenta que somos tan humanos como todos y no somos, como tú decías, ni Wonder Woman ni el Hombre Araña, sino que todos necesitamos de alguna manera una ayuda. Entonces, yo diría que en el momento en que las personas empiecen a sentirse inconformes con temas, independiente que no sean tan relevantes, que no se sientan alineados ni en coherencia con lo que realmente quieren hacer, en ese momento hay que pedir ayuda. Y ojalá sea para hacer un proceso y no cuando estamos en SOS, en nuestro botón de pánico, que como les
me encanta y mientras pueda ayudar me parece maravilloso. Pero si puede ser un proceso donde la persona tenga una tranquilidad y tenga una perspectiva más abierta porque está mucho más centrado, pues también es algo que puede ayudar mucho. El SOS, Bueno, lo que pasa es que, digamos, a veces que las desgracias vienen en cadena y uno le ocurre todo el tiempo. Se daña la lavadora, la secadora, el teléfono, el internet, lo botan del trabajo, el marido se va de la casa. O sea, uno encuentra muchas cosas que son muy complejas al mismo tiempo. Entonces yo pienso que, digamos, activar ese SOS puede ser muy importante, pero me gustaría tal vez ilustrar un poco a las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están acompañando en esta transmisión, cómo son esas ayudas. ¿Es a través de llamada, a través de teléfono? ¿Qué ejercicios se hacen? ¿Necesito creer en una religión? ¿Necesito conocerte antes como coach para que tú me puedas ayudar? ¿O esto funciona de qué forma? no, Mónica, el SOS yo pienso que funciona con esa conexión que tú tienes con la persona, si la conoces o no la conoces, no es un tema importante para un SOS. En ese momento lo que tú necesitas es ver esa persona que está en esa situación y eso es lo que te encuentras con ese presente y desde ese presente empezar a poder trabajar con ella. Como yo te decía, en principio, la escucha activa. Dos, creo que es algo en el que caemos, en un error en que caemos todos, que es cuando la persona está en crisis, decirle no te preocupes, todo va a salir bien, las cosas tienen que darse poco a poco, no estés así de brava, la gente además dice muchas cosas, porque es lo que se le viene, me quiero morir, yo ya no puedo seguir con eso, entonces todos decimos, no, no te puedes morir, tienes 2 hijos, ¿cómo te vas a morir? Como que ese tipo de cosas es una de las cosas que empiezo yo a manejar. Tiene toda la razón de sentirse así. Sí, se quiere morir. Sí, efectivamente está en una situación muy difícil y necesita como que la otra persona que esté ahí le pueda avalar todas esas emociones para entender que no está loca y que no es que esté pues fuera absolutamente que sea una persona loca porque está diciendo todo esto, sino que está en crisis y eso es lo que está sintiendo y está bien. El tema es que no se puede quedar sintiendo eso. Necesitamos avanzar. Entonces, para eso también hay herramientas como el empezar a enfocar a la persona, como decía María, en su momento que, bueno, estamos aquí, tienes todas esas emociones, pero vamos a trabajar para que puedas empezar a mirar un camino más amplio y un espectro más amplio. ¿Cuál es la necesidad de este momento? Y darle foco a la persona. Empezar a enfocarla para que pueda trabajar en el camino que necesita ir desarrollando para ir saliendo de la crisis. Porque como digo yo, las crisis tienen su principio y su final siempre. Entonces necesitamos empezar a hacer camino para poder ir llegando e ir avanzando en ese camino hacia el final de esto. Temas como la respiración. La respiración es un tema muy importante. Es un tema donde fisiológicamente sirve porque nos ayuda a oxigenar y como a volver a que el cerebro empiece otra vez a tener un funcionamiento medianamente mejor al que tiene uno cuando está en crisis. Además oxigena todo el cuerpo y ayuda a poder centrar. Yo siempre le digo a todo el mundo, cuando uno está en ese corre-corre, en el día a día, en el trabajo, 2 minutos para respirar, para sentirse que está uno con uno y no solamente en ese hacer y en ese hacer, que es lo que nos sucede normalmente. Hay otro tipo de Entonces, herramientas. respiración. ¿Qué pasa con la alimentación en un momento de crisis? ¿Qué pasa Bueno, con la alimentación, con la respiración? hay que estar pendientes de la alimentación, eso que decía María Clara es verdad. Hay personas que la alimentación, que están en crisis y comen y comen. Hay otras personas que simplemente no tienen apetito. Entonces hay que empezar como a darles los espacios también y decirle, bueno, comiste, hacer un seguimiento. El seguimiento, Mónica, es un seguimiento tan particular porque depende de cada persona es un mundo totalmente distinto y todas las herramientas te pueden servir, pero el tema es tener esa capacidad intuitiva de poder saber qué es lo que le sirve a cada quien. Una visualización, por ejemplo, es otra de las herramientas. ¿Cómo funciona una visualización para, digamos, que no todas las personas que nos están escuchando están familiarizadas? ¿Cómo funciona una Te voy a poner un visualización? ejemplo con un ejemplo específico que estuvimos mirando con María Clara, que fue Conmigo. en el caso de María Clara. Sí. A Isabela tenían que hacerle una operación y ella tenía, digamos, como 2 teorías. Una teoría de un médico
que había hablado que eso no puede funcionar tanto porque tal, por una cosa y por otra, y otro que era quien iba a hacer eso, que sí tenía claro que iba a funcionar. El foco en ese momento y una visualización es poder mirar y ver la situación que va a suceder como una situación real, Ujú. como una situación que estoy en este momento viviendo. Entonces yo le decía mucho a María Clara, mire Isabela en la intervención y todo está saliendo perfecto, están pudiendo hacer lo que necesitan hacer. Bueno, teníamos detalles de lo que era la operación, entonces le decía, vamos a ir y vamos a mirar esto. Y Isabela está perfecta y es una manera también energéticamente de poder ayudar en ese caos y en esa energía de angustia que tenemos todos, porque estoy viendo algo que necesito que pase y lo estoy poniendo Ujú. desde mí, ya lo estoy decretando, podríamos decirlo. Me preguntabas un poco si esto tiene que ver con un tema religioso o no, yo pienso que no. Esto no tiene que ver con la Ujú. religión, esto tiene que ver con una manera de conectarnos desde el ser y desde la Ujú. grandeza que cada uno tenemos para poder enfrentar estos momentos, porque tengo claro que todos tenemos la capacidad de poder hacerlo. Ujú. Gracias de pronto a esa conexión que cada quien puede tener, se llame Buda, Jesús, la mamá de tierra, Pacha, lo que sea. Siento que es esa magnificencia de cada ser que nos Ujú. ayuda a poder llegar a eso. Bueno, entonces es como parte de la caja de herramientas están todas estas actividades, la llamada. Afortunadamente, pues por la conexión tú puedes prestar ese servicio a nivel internacional, pues habrá algunos desfases de horarios, etcétera, pero pues tú está, digamos, si se activa este botón de SOS, pues también, digamos, se puede contar contigo de una manera continua mientras sea necesario. ¿Es así? Sí, con María Clara tuvimos constantemente fue WhatsApp y una que otra Ujú. llamada, pero a veces el WhatsApp, el poder leer y el poder también ir poniéndole a las personas cada cosa, hace que también tengan como una pausa y puedan trabajar, puedan empezar a ver desde esa misma lectura y hacer un trabajo importante. Bueno, pues un año más tarde tenemos una historia positiva, una historia que fue efectiva. No sé, María Clara, tú desde el punto de vista de usuaria de ese servicio, ¿cómo lo valoras hoy? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué crees que fue útil? Sí, yo definitivamente lo recomiendo. Yo creo que, así como yo decía que para mis clientes siempre estoy ahí 24/7 en el momento en que algo ocurre y uno puede estar ahí ayudándoles a pensar, organizando las ideas y demás, en este tema que es personal y que están tan involucradas las emociones, la ayuda de un coach como Claudia, pues es fundamental. Una cosa pues digamos, de la caja de herramientas yo creo que uso todas. A mí me gustan todas, me gusta la respiración, la meditación, la visualización, todo eso lo practico. Todo no es al mismo momento, por supuesto. Lo primero que yo logré fue sacar la válvula de la presión y desahogarme con Claudia de todo lo que opinaba, de la rabia que sentía, digamos, con algunos médicos diciéndome cosas de esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, cargándome, digamos, con unas energías súper negativas, o la gente que me decían, péguese a rezar y no sé qué, yo no quería, lo último que quería era rezar, o todo estar bien, tú eres una berraca. No, yo no quiero que me digan que soy una berraca, o sea, yo no estoy aquí por voluntad propia, esto me está pasando aún sin yo quererlo. Entonces yo lo único que necesito es entender, sacar esas emociones, desahogarme con alguien que no me juzgue. Eso hicimos con Claudia y ya cuando pasó entonces con la cabeza fría, cuáles son las acciones que hay que tomar y emprendimos un plan de acción. Ya cuando el plan iba Ujú. avanzando y cuando vinieron las cirugías ya había pasado un buen tiempo, ya habían pasado yo creo que por lo menos 8 días, esto estamos hablando de un mes, fue bastante pesado, y ya habían pasado esos 8 días, entonces ya pude hacer las respiraciones, las reflexiones, las meditaciones, y entonces digamos uno va increciendo, o sea, todas las herramientas no son para el mismo momento, pero hay otra cosa Ni el mismo que estilo. Hay gente Ni que no se no, ni tampoco conecta a para la el todas las mismo misma, ¿no? estilo de herramientas son gente, para exacto. todo el mundo. Hay Sí, herramientas que sí, funcionan para sí. unos y otras que no funcionan para Igual yo otros. pienso, la gente que es muy creyente, yo rezo también, pero para mí rezar también es una forma de meditar. Entonces la gente que es muy creyente, Ujú. de pronto en lugar de hacer una meditación como la que hacemos con Claudia, hará una rezada, digamos, en grupo, con una sola persona, o como sea, y eso también
es muy positivo, me parece que eso aporta muchísimo y da mucha luz. Pero hay otra cosa que era importante, además del acompañamiento de Claudia, todos los mensajes de la mañana, cómo amaneciste, dormiste, hoy cuáles son las tareas, era mantenerme muy anclada en el aquí y en el ahora. Eso, porque acuérdense que como estamos ante una película de esas de médicos, que De esto terror. es, llegamos a la clínica, la niña está mejor. Te vas a almorzar y cuando entras, no, ella ya se cayó. Si se le sube esto, va a mejorar, pero si se le baja La aquello, va a montaña empeorar. rusa. Entonces, y Es el una médico dice, no, montaña no rusa. hay que operar o sí hay que operar. Al otro momentico, no, sí tiene infección, no, no tiene infección. No, este antibiótico sirve, este no. Entonces, todos los días es un bombardeo y un bombardeo y un bombardeo de información que sube y baja, que esto es un carrusel de emociones que es difícil de controlar. Entonces, digamos, si yo me ponía a pensar en esos primeros días cuando ella ya ingresó al nuevo hospital, que ya tenía todas las garantías, que ya estaba referenciada con unos médicos del más alto nivel, los neurocirujanos claves en Nueva York y todo lo que estaba pasando. Cuando yo ya estoy en esa situación, empiezo y me dicen cuáles son las opciones de esa cirugía de las que Claudia está hablando en la visualización, entonces empieza la película de, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Pero esto falta para que la operen y para que todo el proceso pase, faltan 8 días más. Entonces Claudia me decía, no, 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 un momentico, no, no se vaya dentro de 8 días, vamos a estar hoy. Esperemos Ujú. que la infección ceda. Para que ella la pudieran hacer la cirugía, la infección tenía que ceder. Entonces, hoy vamos a ver cómo están los resultados de la infección, cómo está ella de ánimo, qué está pudiendo comer, tú cómo amaneciste, lograste dormir, puedes hacer una respiración, quieres, te provoca, ¿no? Sí. Entonces, es solo un ciclo de 24 horas y no 24 porque eran menos. Entonces, digamos un ciclo de 16 horas en el que Sí. cuando yo superaba las 16 horas, ya estaba un pasito más adelante de todo. Entonces creo que eso también es parte de las herramientas muy importantes, es el anclaje en el aquí y el ahora que Claudia logra hacerme en ese momento. Bueno, yo quisiera anotar, porque las tres somos comunicadoras sociales, ¿cuál es el papel de la comunicación, el poder de la palabra aquí? Que puede ser tan engrandecedor y también tan apabullante en un momento de crisis. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema Eh, de Importantísimo. responsabilidad en lo Pues que yo se dejo a habla y que en lo que se Claudia calla? hable porque ya he hablado yo muy largo ahorita, pero lo que sea, yo sí quiero agregar temas ahí, porque para mí eso es crítico, Mónica, lo pusiste, somos comunicadoras, es crítico, entonces dejo a Claudia que hable y yo quiero decir también sobre eso algo. la comunicación es una herramienta principal no solo para coaching, sino para la vida misma. La comunicación crea realidades. La comunicación es lo que nos hace vivir lo que queremos vivir de alguna forma. Yo no sé si ustedes se acuerdan de La vida es bella, lo que el papá era Mm. capaz de Ujú. hacer a su hijo, hacerle entender una realidad tan diferente, y eso era a punta de comunicación, viendo cómo podía adaptar cada cosa que pasaba para que se dieran las cosas y para que él pudiera mostrarle una belleza y un concurso y toda una emoción absoluta cuando la situación era totalmente diferente. Para mí la palabra tiene poder, tiene esa capacidad de cambiar también lo que yo quiero, pararme a mirar y transformarlo. Entonces, desde el coaching es una herramienta principal, es la manera como también te conectas con las personas, y aparte es una herramienta que se puede enseñar a usar para que sea en beneficio de vivir desde de una manera mucho más clara, más tranquila, vivir desde la luz, como digo yo, y no quedarme en el miedo, en las sombras, porque finalmente eso es lo que me ayuda a mí a visualizar y a mirar mi realidad de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces, el poder es absolutamente gigante para mí y lo es todo, de alguna forma. Yo Ok, María quisiera, Clara. sí, lo que yo quería decir, Mónica, es que la gente no dimensiona la fuerza del lenguaje. Y la gente, y digamos que aquí, y el aprendizaje es para todos, porque yo misma he estado cerca de gente que ha tenido problemas o ha estado en crisis, y muchas veces el primer impulso es decirle a la gente, tranquila, todo va a estar bien, ven, yo te ayudo, y empezar a sugerirle soluciones. Yo pienso que eso no necesariamente es el mejor camino a tomar. Y Ujú. cuando tú le estás diciendo cosas a las personas, le estás a veces invadiendo su espacio y no entendiendo lo que está sucediendo en ese momento. Eso por un lado. Por el otro, que ustedes bien saben que yo tengo, pues,
digamos, mis críticas hacia, y no digo a todos los, obviamente a toda la gente de la ciencia, ni a todos los médicos, pero pienso que los médicos tienen un gran trabajo que hacer acá. En relación con los temas de salud y en relación, por ejemplo, con el tema de la pandemia, todo lo que hemos visto que ha pasado durante este año está muy anclado en un lenguaje que es difícil, digamos, en momentos de crisis. En el caso mío de ese momento tenía una voz de un médico que me decía, eso no le va a servir. Y la del otro que me decía, ¿por qué no va a servir? Esto es una opción, es válida y va a funcionar. Entonces, en ese momento, esas palabras eran decisivas para mí, me podían llevar al camino de la desesperación o al camino de la esperanza o de todas maneras al camino de la realidad porque nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Pero creo que el lenguaje es una responsabilidad que todos como seres humanos tenemos. Cuando tengamos una persona cerca en una situación difícil, creo que lo mejor a veces es callar, escuchar a la persona, darle un abrazo o mandarle un mensaje, aquí estoy, lo que necesites, en lugar de estar diciéndole qué hacer, cómo se tiene que sentir y si tiene que ir a rezar o si tiene que dar gracias o no. Ese tipo de mandatos para momentos de crisis me parece que no funciona. Y el lenguaje, pues como dice Claudia, tiene poder, así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y en crisis muchísimo más. Y ni hablar Bueno, de lo yo que creo. son para las organizaciones, el tema de las crisis, que nosotros que capacitamos voceros, Mónica, tú también, pues cuando uno le dice al CEO, ¿sabe qué? Mejor no salga, mejor ni diga, mejor ni hable, porque todavía no tenemos todos los elementos claros, no lo vaya a hacer. Es mucho peor una mala comunicación que un buen silencio. Ok, Hay bueno, una yo cosa creo que que María, hemos aprendido bastante hoy. Cuéntanos, Claudia. que es de eso que acaba de decir María, el lenguaje acompañado, cuando dice María Clara que le empiezan a decir a la gente, no, no te preocupes, el tema ahí es que hay que tener claridad que la empatía es muy importante, porque es muy difícil, y lo digo desde mi experiencia propia. Cuando mi hija tuvo su tema importante, es muy distinto ella que lo está viviendo y que le toca, digamos, Claro. todo a ella, y yo que soy su mamá y que la amo profundamente y que me duele cualquier cosa que puede pasar, no, en todo caso no llega a ser lo mismo al que lo está padeciendo. Entonces, pararnos a dar consejos cuando es la otra persona la que lo está sintiendo, pues es mucho más fácil y además nunca podrá ser ni parecido a lo que la persona está sintiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces se siente la gente como que no le están dando el valor a lo que le está pasando y nosotros necesitamos Invalidar. y exactamente, estamos invalidando a la persona y resulta que es ella, la única que realmente sabe qué es lo que le está pasando. Entonces es muy, muy importante eso. Bueno, entonces yo recojo, así como para ir cerrando nuestra transmisión, la importancia de saber pedir ayuda, la escucha activa, la empatía que acabas de mencionar, Claudia, y también digamos, el apoyo profesional. Yo creo que es bien importante aquí destacar los más de 13 años de experiencia de Claudia como coach de vida, porque pues naturalmente eso le da una cancha especial para conectarse desde el corazón con las necesidades de otro y ayudarlos, digamos, a salir a trazar un buen plan de acción para cumplir una meta, que en este caso era salir de una crisis, pero pues hay también metas de largo plazo. La comunicación, a veces la importancia del silencio, y el derecho a sentirnos vulnerables, el Sí. derecho a sentirnos vulnerables y a pedir ayuda. Mónica, yo quería Es un agregar derecho. una cosa que también hemos hablado las tres mucho sobre el rol del cuidador, porque Claudia acaba de mencionar que era su hija, igual yo también, acá no tenemos a Isabela para saber ella cómo se sintió, yo sé que ella se sintió muy mal conmigo, 24/7 ahí, en el estrés, en la cosa, o sea, yo estoy segura que si la traemos acá, la película es bien diferente, porque la que está sintiendo y padeciendo lo que tiene es ella, no yo. Yo soy la cuidadora, pero el rol de los cuidadores, y en esta época de pandemia yo creo que es muy importante resaltarlo, el rol del cuidador es clave, porque si el cuidador no tiene una Claudia que le sirva de válvula de escape, va y le lleva al enfermo todo este caos y toda esta emocionalidad. Hay que pedir auxilio, hay que gritar y hay que entender, digamos, que es tan importante la medicina, la cirugía, el tratamiento, la consulta, como el apoyo, buen apoyo
que ese cuidador pueda dar, ¿no? Ujú, Que nos El ha cuidado tocado enfrentar es clave. y digamos con el envejecimiento de la población, digamos, la expectativa de vida que ha subido bastante, ujú, salvo por el tema del COVID, digamos que sería un capítulo aparte, son muchas las personas que tienen que cuidar a otros, hasta muchos años, hasta más tarde, hasta exacto. expectativas de vida superiores a las que teníamos en el pasado. Entonces creo que el rol de ese cuidador resulta fundamental. Importantísimo. Es un Cuidar rol al muy cuidador, hay muchas teorías Cuidar sobre al cuidador. hasta Ujú, facultades de enfermería, leyes que se están tramitando, por lo menos en el Congreso de Colombia, porque sé que aquí nos están escuchando de otros países, sobre precisamente sobre cómo proteger, rodear al cuidador y darle también ese lugar, porque el cuidador también no tiene un ujú, diagnóstico, pero tiene derechos, no solo deberes, ¿no? Un poco que a ujú, veces ujú. El se nos cuidador olvida eso se pierde y se vuelve invisible muchas veces. y Entonces sí, pierde y su es vida, fundamental. sí, se vuelve invisible para los demás porque es un deber ser y la falencia no está en él, sino en el que está enfermo, entonces él no tiene derecho a nada más y eso es bastante importante. Sí, Bueno, total. pues yo me voy, yo creo que ya con esta conversación que hemos tenido, no sé si ustedes quieran agregar algo más de cierre, pero sí me gustaría ir como dando eh, las últimas puntadas a nuestra conversación hoy sobre esos efectos positivos del acompañamiento en momentos de crisis. Agradecer pues a Claudia Olano, coach de vida, que me ha permitido aquí intervenir y un poco motivarlas a que hablemos de experiencias que a veces también, aunque las disfrutamos, no las compartimos. Y yo creo que lo bueno Ujú, de ser solidarios es también poder contar que existen casos de éxito y que toda crisis tiene su principio y su final. ujú, Entonces, ujú. Así es. que en este momento que estamos todos en un escenario de incertidumbre, pues también De acuerdo. todo el apoyo que podamos buscar en la parte emocional y en la parte de trazarnos nuevos sueños, reinventarnos, un poco es lo que hace un coach, ¿no? Ayudarnos a poder reinventarnos, el verbo tan conjugado en este año de pandemia. Entonces, pues, no sé, yo me siento muy honrada de haber estado conversando aquí con ustedes. Me gustaría, pues, no sé si ustedes ¿No hay están de acuerdo en preguntas? abrir un espacio para Sí, preguntas. de Sí, Si acuerdo. sí, sí. alguien Yo quisiera. iba a decir que un espacio, si alguien quiere preguntar algo o algo, ahí Ajá. estamos abiertos. Yo no puedo ver los comentarios, pero no sé si ustedes. Yo estoy aquí, pero no veo muchas preguntas. Me parece importante hacer énfasis y sobre todo por el momento en el que estamos pasando, que está bien pedir ayuda, que está bien sentirnos mal, que está bien poder tener emociones que no son las que queremos ni las que nos han vendido que tenemos que tener. Siempre tenemos que estar felices, siempre tenemos que estar arreglados, siempre tenemos que estar llenos de luz y resulta que también se vale estar triste, también se vale tener miedo, también se vale. El tema no está en que no se dé, el tema es saber que lo tengo y que no me quiero quedar ahí, porque quedarme ahí es cuando vienen los problemas de depresión, ya problemas mucho más profundos también y que en la medida en que avanzan, precisamente por no darnos la ayuda en el momento que es, pues los procesos se vuelven un poco más difíciles y más pues, de mucho más cuidado. Entonces es bien importante eso. Bueno, aquí alguien nos está comentando, súper pedir ayuda en crisis, pero el de cuidadores da para largo. Entonces yo creo que nos vamos a armar Ok. otro live con ese tema Están preguntando, porque perdón, es... Mónica, que ¿Mm? cómo se conectan conmigo. Entonces, pueden hacerlo por mi página web www.claudiolano.com y a través, ahí están todos mis datos, está mi teléfono por WhatsApp, también está el botón de SOS, pero también me pueden contactar por ese medio y así pueden también programar cualquier cita o lo que necesiten. Me encantaría además poderlos acompañar en cualquier aventura, porque como le digo yo a todo el mundo, esto es una aventura donde yo soy el copiloto y el piloto es esta persona que está conmigo y nos vamos para un viaje que esperamos sea maravilloso con todos los, de pronto, caminos alternos que tengamos que tomar. No, a veces en medio de la tormenta y toca aterrizar. Entonces, pues bueno, eso también es Exacto. importante tenerlo en cuenta, que los De viajes hoy en día tienen muchas escalas.
Muchas Muchas escalas y muchos cierres de aeropuerto y muchos cambios de planes. sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo creería que con esto podemos dar fin a la conversación. Entonces quiero Vale. agradecerles. Yo he aprendido mucho de esta experiencia, de esta conversación. A mí personalmente me cuesta pedir ayuda. Entonces yo creo que esa es una lección que me llevo. No tiene nada que ver con la debilidad, sino con que todos tenemos derecho a pedir un grito de auxilio y qué bien poderlo hacer con personas de confianza, con personas que no lo juzguen a uno, personas que lo conecten y precisamente nos puedan ayudar desde una óptica distinta a ver la luz al final del túnel, un poco. Entonces, pues ese sería mi comentario final de cierre. Yo, Repetir otra vez, Claudia, tu página web, por favor. sí, www. www.claudiolano.com. Pero también acá por Instagram, la cuenta de Claudia, uno También. va a su perfil y llega a WhatsApp directamente. Así que para mí eso fue la ruta fácil. Aquí nos están Encontrarlo. preguntando que cuándo es el próximo live, que bueno, una cantidad de preguntitas aquí, que si va a quedar esto grabado. Sí, va a quedar grabado para que lo puedan revisar nuevamente y estaremos pendientes de poder hacer un nuevo live. Qué delicia poder compartir con todos estos espacios, que lo que buscamos, yo creo que en común todos, es ayudarnos y poder salir lo mejor librados de situaciones de crisis y de momentos difíciles, y que no siempre tienen que ser difíciles, también de poder compartir otro tipo de experiencias que nos pueden ayudar a vivir de una manera más fácil, más tranquila, más serena y más en coherencia con nosotros mismos. Y la cuñita, Claudia, que es, Clau hace unas buenas visualizaciones y meditaciones y respiraciones, y ella puede también darle a uno los audios. Hay audios que ella entrega grabados y uno los puede tener para la noche o cuando sea, cuando quieres visualizar o cuando quieres hacer meditaciones sobre un tema en particular. Eso me parece parte de esa caja de herramientas muy interesante. Muchas gracias. Bueno, eso es fantástico. Mejor dicho, aquí hay toda clase de ayudas y solamente es levantar la mano o en este caso, mandar un mensaje por WhatsApp para Okay. activar cualquiera de los servicios que tiene Claudia. Pues muchas Mónica, gracias. perdóname antes de colgar, perdóname un tema técnico, pero cuando tú vayas a salir, como tú eres la que está liderando el live, tienes que ponerle grabar para que no se te olvide. Antes de cerrar tú, te va a preguntar si grabas para que lo dejemos grabado. ¿Vale? Que Claudia y yo Bueno, estamos, ¿vale? Bueno, yo quiero Bueno, bueno, agradecer gracias perfecto. a Claudia Mónica por y a el María tiempo, por Clara por todo. haberme acompañado. O sea, Gracias por es la un ayuda. privilegio poder estar con ustedes. María, por haber compartido tu No, un historia, privilegio toda esa ayuda que me diste, Clau. Muy importante. y poder avanzar juntas Ujú. en crecer y poder entregarle a las personas eso que nos ha ayudado a cada una de nosotras en nuestra vida. Así que esperamos poder hacer muchos más live y que nos acompañen y que nos dejen saber qué les gustaría que pudiéramos ir mirando poco a poco en nuestros live. Un abrazo para todos y mil gracias, Vale, Mónica, María, Bueno, gracias muchas a todos. gracias. a Chao, todos los chao. que están por fuera y que estuvieron acompañándonos. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.